Que Dios los continúe bendiciendo en esta mañana a todos. Y seguimos acá sin desmayar. Vamos a seguir con el estudio de la palabra que veníamos desarrollando en Hechos de los Apóstoles. Y ya tuvimos la posibilidad de estudiar los 3 viajes misioneros y el viaje de regreso allí a Jerusalén, donde el apóstol Pablo, sabiéndolo de antemano, conocía que le esperaban prisiones. Pero también, en medio de esas prisiones, él iba a tener la oportunidad de llegar a otras personas que, si no hubiese sido por esas prisiones, no hubiese tenido oportunidad de que llegaran a escuchar su palabra. Varios autoridades militares romanas, magistrados romanos y aún el que estaba allí como figura política del reino de Israel, un rey que estaba sujeto a Roma, pero que también tuvo la oportunidad de escuchar la palabra, gente que venía de distintos trasfondos culturales y religiosos, y por primera vez estaban escuchando este mensaje acerca del cumplimiento de todas aquellas cosas que habían sido anunciadas proféticamente en lo que es el Antiguo Pacto. El Antiguo Testamento allí anunciaba acerca de los sufrimientos de Jesucristo, su venida, su ministerio en Galilea, su muerte, su resurrección. Todas esas cosas ya estaban anunciadas y ahora estaba allí el apóstol Pablo para testificar cosas que tampoco él inicialmente había entendido, pero que Dios se las había ido revelando progresivamente desde el momento en que se manifiesta él en el camino allí a Damasco. Y por eso, hermano, no buscó de escapar de ese destino que el Espíritu Santo le revelaba en diferentes localidades a través de diferentes profetas y evangelistas acerca de las cosas que le deparaban en Jerusalén, y fue de todas maneras. Allí fue arrestado, habíamos visto, y bueno, se suscitaron un montón de sentimientos, algunos ira, otros miedo también, porque de buena primera estaba hablando en hebreo y le sale hablando en griego, pensando que era un judío, le iban a azotar, y él dice: no, pero a pesar de que en su linaje era descendiente del pueblo de Israel, había nacido geográficamente en una colonia romana y por eso era ciudadano romano natural. No, en ese momento uno podía, hoy en tiempo moderno uno aplica para ser ciudadano de un país y cumple determinados requisitos, está determinado tiempo, trabaja y conoce las leyes del país, todo, puede llegar a alcanzar una ciudadanía. Bueno, en aquel momento la ciudadanía había que pagarla. Los que habían llegado a algún cargo público importante en el gobierno romano, muchos de ellos no eran romanos naturales y habían comprado la ciudadanía, pero evidentemente allí el ciudadano natural estaba un escalón más arriba. Entonces se suscitaban todo un montón de situaciones, hermano, pero independientemente de la situación, Dios iba como que preparando los terrenos, iba preparando los corazones de cada uno, porque no a todos los movían las mismas cosas o lo asustaban las mismas cosas, ¿no? Y por eso, hermano, en diferentes situaciones que cada uno de los que estaban allí él tenía la oportunidad de darles la palabra. Y habíamos visto en el capítulo 22, versículo 21, que si mal no recuerdo es lo último que estudiamos, ¿no?, donde él viene revelando, hasta ahí venía todo lindo, venían escuchando todo bien el testimonio del apóstol Pablo, hasta que el apóstol Pablo le dice: pero ya Jesucristo me avisó. Por eso si tiene una Biblia esa en 2 colores usted,
está en palabras rojas porque era palabra de Jesús, dice, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El apóstol Pablo no hizo otra cosa más que dar testimonio, reiterar las palabras que le habían sido comunicadas, no por algún apóstol, no por algún instructor, como había recibido instrucción en su tiempo de Gamaliel, sino que el propio Jesucristo le da testimonio y dice, yo te voy a enviar lejos a los gentiles porque no van a recibir el testimonio. Y ahí, hermano, enseguida mostraron un poco su naturaleza, dice, y solamente lo escucharon hasta esa palabra, dice el verso siguiente, y lo oyeron hasta esta palabra, ya cuando dijo gentiles. Recuerde que todo este movimiento de sedición en el que tratan allí de golpear, golpean directamente al apóstol Pablo y todo, se había generado porque el apóstol Pablo había venido acompañado de hombres representantes de diferentes localidades donde él había estado ministrando. Había habido una especie de convención, de un concilio allí, y lo habían acompañado por lo menos 7 varones representando diferentes localidades, y habían pensado que el apóstol Pablo había metido dentro del templo, un templo donde antiguamente el gentil no podía entrar si no cumplía una serie de requisitos, entre ellos ser circuncidado, y por eso también la palabra revelaba en el Antiguo Testamento que donde se les había dicho, ustedes no son mi pueblo, se les llamará pueblo mío, a los que antes no eran su pueblo. ¿Por qué estos judíos todavía que estaban con la mente, estaban viviendo atrasados en el tiempo porque no habían conocido el testimonio de Jesucristo como el Mesías, dando apertura y entrada a un nuevo pacto en el cual se cumplía aquellas palabras que él había anunciado aún a sus discípulos, diciéndole que tenía otro rebaño que iba a traer así? Y acá, hermano, ya el apóstol Pablo está cumpliendo. Él había sido un instrumento principal en ir y predicar en regiones donde no había sido anunciado. Ve que como decimos acá en criollo, le tiraba un poco la camiseta, y él primeramente a la ciudad que fuera, a la región que fuera, regiones que habían sido antes parte del imperio griego, ahora del imperio romano, él primero iba y anunciaba ya a la sinagoga. Y allí a veces algunos recibía, otros no recibían. Esa historia usted la puede ver, pero Dios le había encomendado un mensaje específico y era ir y anunciarlo a los gentiles. Y bueno, y ahora le da testimonio, y hermano, no cayó en agrado, porque también debemos reconocer, hermano, ya lo dice Eclesiastés, ¿no?, que dice que duras son las palabras predicadas por un predicador, ¿no? Dice que son como clavos hincados. Ahora en tiempos modernos capaz que los chiquilines no saben, pero antes usábamos zapatos, el zapato se mandaba, cuando se rompía había que hacerlo otra suela, y el zapatero le metía unos clavitos, cabezones bien puntiagudos así, y cuando la suela se iba desgastando, el clavito iba cada vez más adentro y nos terminaban pinchando. No sé, a mí me pasó cuando era chico, y es una cosa tan molesta. Bueno, hermano, cuando uno no está con el corazón dispuesto, así de molesto como es tener un clavo hinchado, un clavo pinchándonos la planta de nuestros pies, así también es la palabra. Cuando uno resiste, yo creo que no hay, lo meditaba ayer por ciertas cosas que han sucedido, que no hay cosa que ilustre mejor que la parábola del sembrador, lo que es la vida de cada uno de los que se acercan y escuchan la palabra, donde literalmente allí la palabra cae en distintos tipos de terreno. Algunos terrenos, en algunas vidas la palabra queda al ras, allí queda en lo superficial nomás, no alcanza a penetrar. En otras cala un poquito más hondo, en otros encuentra un terreno pedregoso donde no puede prosperar, pero también allí, como Jesús lo anunció, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También por allá existe el buen terreno que recibe esa palabra, y esa palabra se arraiga firmemente en su vida, y que va haciendo, va creciendo, hermano. Así debemos ser nosotros, hermano, no ser hermanitos bonsái, siempre quedar
quedar enanos así, sino poder seguir creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, hermano. Fíjese, yo no sé, no voy a preguntar hoy, ¿quién estudia cada día la palabra de Dios? Pero es una cosa, si usted se pone a pensar, si usted tiene fe en que las promesas de Dios son verdaderas, yo no me cabe en la cabeza de que uno no tenga interés en interiorizarse de las cosas que están destinadas para su propia persona. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel que los profetas indagaron diligentemente qué tiempo y qué lugar señalaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Querían saber más acerca de las cosas porque no estaban leyendo una historia de la cual ellos eran ajenos. Y a veces, hermano, creo que podemos tener una imagen que ilustra bien esto. Es un cumpleaños de un niño. Es que un cumpleaños de un niño generalmente le arman una mesa, que es la mesa para los regalos, ¿no? Y van depositando los regalos hasta que más o menos ya llegaron todos los invitados y por ahí el padre, la madre le permite al nene que vaya abriendo los regalos. ¿Y qué pasa? Los otros chiquilines se van afuera a jugar al fútbol, o a jugar si tienen juego inflable hoy en tiempos modernos o lo que sea, o están todos parados mirando a ver qué juguete, qué cosa recibe el del cumpleaños. Hermano, sabe que la palabra de Dios dice que los ángeles anhelan mirar las cosas que Dios tiene preparado para los que le aman. Y nosotros, hermanos, que somos destinatarios de esta promesa, no habemos de estar interesados en conocer más y más, hermanos, porque el testamento es un legado que el Señor le da a cada uno de los escogidos, hermanos, en esas mansiones que el Señor tiene preparado. Por eso yo lo insto, si no es su práctica, que practique el estudiar la palabra de Dios, el conocer, porque no está como el niño en el cumpleaños mirando cosas que no son para usted, sino cosas que el Señor ha preparado para usted si usted realmente ama al Señor. Bueno, acá, hermano, escuchan esta palabra, hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando lo ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre es un ciudadano romano. ¿Sabe que, claro, nosotros estamos leyendo términos, ninguno de los que estamos acá creo que somos o fuimos militares en algún momento, estamos hablando de un montón de términos y cosas por ahí que no nos son muy familiares, pero acá en la ciudad de Colonia nosotros tenemos un batallón. Bueno, algo parecido, pero mucho más grande, era allí la fortaleza donde estaba el tribuno con sus soldados. Y un tribuno, hermano, el centurión, todos saben que es un soldado que está sobre 100 personas. Bueno, el tribuno está sobre una legión, que son 6.000 hombres de infantería y 300 hombres de caballería. 6.300 personas. Tendría que ser como, diríamos hoy, no sé, el capitán o el general de un cuartel como hay acá. Y allí, hermano, van dando la orden. Uno le dice al otro lo que tiene que hacer y le dice al otro lo que tiene que hacer. Y como que uno se quiere, en este caso el tribuno se quería mantener alejado, ni siquiera le dice: bueno, vayan y azótenlo. No, le da la orden a uno de un rango inferior, que le da la orden a otro. Allá el soldadito raso estaba allí con el látigo para darle al apóstol Pablo, ¿no? Y allí, hermano, Dios entonces usa también de ese origen de donde había nacido el apóstol Pablo, para que la palabra de él no quedara solamente en oídos de los 2 o 3 soldados que le tocaban allí azotar al apóstol Pablo, o el centurión que vigilaba si la orden estaba siendo cumplida, sino que poder llegar también con esta palabra a los soldados. Imagínense, hermano, da una orden el que manda más en el cuartel
y de buena primera ve que la orden no se cumple. Enseguida, ¿qué pasó? Que dio la orden y no pudieron cumplir con la orden. Vino alguien de más rango, de más autoridad, interrumpió estas cosas. Dios, hermano, se vale de cualquier cosa para que la palabra pueda llegar a oídos de aquellos que Él tiene preparado para que reciban la palabra. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Le dijo, sí. Respondiendo el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Ya habíamos visto en los estudios que el apóstol Pablo era de Tarso, era la tercera ciudad en importancia en aquella época. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Yo no me quiero extender demasiado porque sé que el pastor tiene ahí unas palabras que quiere transmitir y que por ahí llevan un poco más de tiempo. Como dice el apóstol Pablo, dice, no he rehuido anunciarle el mensaje completo, entonces yo tampoco me puedo saltear, decir, no vamos a leer la mitad del capítulo 22 porque no tiene aparentemente demasiado relevancia para lo que estamos estudiando. Por eso venimos cronológicamente o secuencialmente haciendo este estudio sin saltearnos nada, para que nadie diga, por algo no enseñaron, no leyeron Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. No, también lo estudiamos, lo leemos y vemos, hermano, como le analizaba al principio, de que Dios había preparado todas las cosas de antemano para que este mensaje pudiese llegar a otro, para que ninguno diga, a mí nadie me avisó. Nadie puede decir, porque acá todos, desde los acusadores hasta los soldados que estaban en la fortaleza de rango inferior al de rango superior, tuvieron la oportunidad de escuchar este mensaje. Y ahí, hermano, como decía el pastor, ahora que habíamos hecho el bautismo, uno cree y otro no cree. Y bueno, acá también, hermanos, escucharon la palabra predicada acerca de Jesucristo y se ven enfrentados. Cuando una persona recibe una palabra, tiene dos opciones: creer al que habla o no creer al que habla. Y cuando cree, da testimonio haciendo las cosas que el Señor le pide para su vida, y cuando no cree, dice no, por ahora no. Que el Señor esté tocando el corazón de cada uno. Bendiciones.